Shalom, una vez más reunidos acá hablando de la Parashá. Bienvenidos a Rabbeinu Shmuel Kornberg con nosotros. Estamos hablando hoy de la Parashat Chukat. Parashat Chukat, en el comienzo de la Parashá se habla de Pará Adumá, que es la purificación milagrosa que tenían para una persona que estaba impura, que tocó en un muerto o que se impurificó de un muerto, cómo se hacía la purificación para que pueda se presentar en el templo sagrado. Pero hoy no vamos a hablar de eso, que ya hablamos en los últimos años. Vamos a hablar hoy un poco de lo que se encuentra de uno de los fatos más importantes de todo el Humash, que es el pecado del Moshe Rabbeinu. Y trae el pasuk acá en capítulo 20, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Kach et hamate v'akel et ha'eda, ata ve'aron achija v'dibartem el asela. Dios ordena a Moshe Rabbeinu que levante su mate, su bastón, y hable con la piedra, enfrente de los ojos del pueblo, porque el pueblo no tenía agua. ¿Por qué no tenían agua? Ahí tenían el Ber Miriam, la agua de Miriam. Durante todos los años que estaban en el desierto, había el pozo de Miriam que lo acompañaba todo el tiempo. Sí. ¿Y lo que pasó con el pozo? Miriam murió. Entonces acabó el agua de Miriam. Acabó el agua de Miriam. Ahora acabó el agua de Miriam. Moshe Rabbeinu viene. El pueblo pide agua. Moshe Rabbeinu es ordenado por Dios para hablar con la piedra. Está escrito que todos se juntaron junto de Moshe. Y Moshe Rabbeinu no solo que no habló con la piedra, como lo golpea dos veces. Salieron mucha agua y todos vivieron. Pero inmediatamente Dios dice el castigo de Moshe Rabbeinu. Hasta ahí, un segundito, hasta ahí parecería que está todo muy bien. ¿Al principio qué? Porque también da que parecería ser que Moshe se confunde. Si Moshe tenía un bastón, entonces ¿por qué Dios le dice como que lleva tu bastón? Entonces, ¿para qué lo iba a usar el bastón? Bueno, uno para caminar, pero ¿por qué justamente recibe la orden de Dios de ir con su bastón? Podría ser pensar, el bastón es para pegar a la piedra. El propio Dios parece lo confunde acá y trae, leve el bastón y habla con la piedra. Y habla con la piedra, pero ¿Y para qué el bastón entonces? Podríamos pensar, es para caminar, no me lo tenía que decir, podía ser solo, pero bueno, veamos cómo sigue. Me parece que puede ser que la intención acá es como se habla mucho en el judaísmo, que para todo en la vida hay lo que se dice la Ashgaha Pratit, la influencia divina, de acuerdo con la teoría del GPS. ¿Conoce la teoría del GPS? No. Del GPS dice que Dios tiene un futuro para cada uno, pero no solo uno futuro, Dios tiene varios futuros para cada uno. Cuando una persona empieza a ir para un camino, Dios hace una cuenta nueva, ya que el tipo se fue para la derecha en vez de para la izquierda. ¿Cómo hacer para que llegue en el mismo lugar al final de las cuentas, por la derecha o para la izquierda? The Waze. ¿Cómo es que necesitas? Okay. En hebreo se dice Hishuv Masrul Mehadash. Hacer las cuentas del camino de nuevo. Una reconsideración del camino. Y acá puede ser también que Dios viene para Moshe y dice, mira Moshe, hay dos caminos ahora. Hay el camino de bater, golpear la piedra, y hay el camino de hablar con la piedra. Yo prefiero que usted hable con la piedra. Hagas como te sentís ahora, haga lo que piensas. Y Moshe Rabbeinu pensó realmente en hablar, pero como dice la Rasha acá también, en el comienzo habló con la piedra, al final de las cuentas golpeó la piedra. Y Dios no le gustó, y dice Dios, ya que ustedes no santificaron mi nombre delante del pueblo de Israel, ustedes no van a entrar en la tierra de Israel. Rashi trae acá que el pueblo tenía que aprender de la piedra. Si la piedra hace la voluntad de Dios sin escuchar, sin recibir ningún premio, ninguna recompensa para eso, y hace la voluntad de Dios, nosotros que si hacemos la voluntad de Dios recibimos el mundo vindoro y la tierra de Israel, alahat kama vekama, mucho más tenemos que escuchar la voluntad divina. Así trae Rashi acá. Pero hay muchas preguntas acá. En primer lugar, lo que preguntaste usted antes, el propio Dios lo dijo, que hay también un camino tal vez para bater la piedra. Y Bichlal, un poco también, lo que representa bater la piedra, hablar con la... ¿Qué me importa? Al final de las cuentas, ¿hay agua o no hay agua?
¿Qué me importa lo que haces con la piedra? ¿Qué se influencia la piedra tanto como hablamos, como hacemos? Y también es muy simbólico, ¿no es cierto?, de que la piedra es el ejemplo de lo que no escucha. En hebreo es muy interesante porque el reino mineral en hebreo se dice domem. Domem también... Es que no se mueve. ¿Pero qué es dumia? Mira, silencio. Silencio. O sea, el mundo mineral, en hebreo se dice el mundo del silencio. La piedra, que es parte del mundo mineral, es parte del mundo del silencio. Entonces, esto se agranda todavía mucho más la imagen que tenía que salir, que del mundo del silencio iba a escuchar la voz de Dios. Y que tenía que ser algo muy fuerte. Y por otro lado, ir con el bastón, que tal vez simboliza lo que con eso se podía pegar, pero uno no usa la fuerza, sino que uno usa la palabra, y usa la palabra para santificar a Dios en vez de la fuerza. Ese es otro mensaje muy fuerte que ellos tenían que pasar. Y se ve que era tan importante el mensaje que ellos tenían que pasar a esta generación, que tenían que entrar a la tierra de Israel, que si Moshe y Aarón no supieron pasar este mensaje, que es a través de la palabra de Dios, incluso a lo que parece que no escucha y no tiene sentimiento, que eso puede reaccionar. Entonces esa gente no tienen suficiente mérito para seguir siendo los líderes en la tierra la cual Dios eligió para su pueblo, que vivan ahí, que cumplan su camino. Cuando veamos la historia, me era imposible no hacer la comparación con el gran maestro del pueblo de Israel, que se lo llamó Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, que la famosa historia de él es que él era un pastor analfabeto, que no sabía casi ni leer ni escribir, y por supuesto que no sabía nada de Torah. Entonces él se quiso casar con Rachel, la hija de Calba Sabúa, uno de los grandes millonarios de aquí de Jerusalén, pero ella también le pedía que él vaya a estudiar Torah, y decía, ¿cómo voy a ir a estudiar Torah si no sé ni leer ni nada? Y bueno, la historia cuenta que una vez estaba con su rebaño en un lugar donde había un goteo de agua, caían gotas de agua sobre una piedra, y él vio que las gotas de agua perforaron la piedra. Entonces él hizo lo que decimos en hebreo, un Kal Vajomer, ¿no es cierto? Hizo como una comparación. Si la piedra puede ser perforada por el agua, que hay más duro que una piedra y que hay más blando que el agua, entonces dice, ¿cómo las palabras de la Torah no van a entrar en mi corazón? Puede llevar tiempo, pero al final de las cuentas entra. Sí, y otra historia que es imposible de no conectarlas es que una vez estaba Moshe, hay una historia que cuando en una de las veces que Dios le dio la Torah a Moshe, Moshe vio que Dios ponía todo tipo de coronas y todo tipo de linitas arriba de las letras. En la Torah hay coronas que se hacen en el Sefer Torah, que no conoce cómo se escribe el Sefer Torah. Cuando se escribe el libro de la Torah se ponen coronas, entonces Moshe ve que Dios estaba poniendo todo tipo de cosas y Moshe no entendía qué significaban esas coronas. Y entonces le pregunta a Dios, no entiende, dice, va a haber una persona en una generación, Rabbi Akiva, que él va a saber explicar estas coronas. Entonces, sabía más que el propio Moshe. Entonces la historia nos cuenta ahí como que hay una película de Yendo al futuro. Moshe entra en la película de ir al futuro, le pide a Dios ver qué iba a suceder con Rabbi Akiva y qué iba a suceder con lo que enseñaba ahí Rabbi Akiva. Entonces va al Bet Midrash, va a la casa de estudios de Rabbi Akiva y le preguntan una alajá, ¿de dónde se sabe esta alajá? ¿Y qué contesta Rabbi Akiva? Alajá, esta alajá, esta ley la sabemos desde Moshe en el monte Sinai. Moshe no entendía nada de lo que estaban hablando en ese momento, pero se quedó como tranquilo. Que la esencia viene de Moshe Sinai también. De la Torah que él daba, llegó hasta Rabbi Akiva, y es muy interesante que Moshe, que en cierto momento no supo santificar a Dios a través de la piedra, se vio continuado, de alguna manera sus enseñanzas continuaron, y aparte se dice que todas las enseñanzas de la Mishnah son de Rabbi Akiva y sus alumnos, o sea, Rabbi Akiva recibió su fuerza de la piedra. Recibió la fuerza de la piedra que
Moshe no supo pasar, Rabbi Akiva supo obtener todas sus fuerzas viendo la piedra, y él es el que hizo la continuidad de la Torah de Moshe y de la Torah Shebe'al Peh. Los Jajamim nos dicen que toda la Torah Shebe'al Peh viene de Rabbi Akiva y sus alumnos. La Mishnah, la Tosefta, que era de todo Rabbi Akiva. Sabes que lo que usted dice ahora me conecta ahora con más una explicación muy interesante que tiene que ver con lo que hablaste, que es que en la Kabbalah se explica que cuando Moshe Rabbeinu tenía que golpear o hablar con la piedra, en la verdad, las dos maneras de hablar o golpear representan dos caminos de estudiar la Torah. Hablar con la piedra representa más la Torah Shebichtav, la Torah completa, que no hay discusiones, simples como una agua, hablando, fluyendo de manera directa, sin complicaciones, tranquilo. Esa es la fuerza de Moshe Rabbeinu, y quien sabe también estudió, sabe que es la fuerza de las primeras tábulas de la ley, que recibieron las primeras tablas. La fuerza de las primeras tablas es la fuerza de la fluencia natural, sin complicaciones, sin discusiones. Y golpear la piedra ya representa, cuando se golpea una piedra, ¿qué pasa con la piedra? Se explota en varias partes. ¿No? ¿Qué es golpear una piedra? Es decir, dividir la piedra en varias partes. Y sobre eso dice Rashi muchas veces que patish y efotzet sela, que la Torah es comparada con una piedra, que es cuando se golpea la piedra, se separa en varias partes, y hay discusiones. Uno dice así, y todos son, al final de las cuentas, la Torah también, pero vienen de la misma esencia, pero se dividieron en varias partes también. Esa es la Torah Shebe'al Peh, es una Torah que no fluye tan fácil como la Torah de Moshe Rabbeinu, es una Torah que tiene discusiones, complicaciones, golpeamientos. Sí. Es una Torah difícil también de ser estudiada, hay que hacer mucha fuerza para eso. Y en este punto es muy interesante que Moshe Rabbeinu, que representa la Torah escrita, oral, completa, sin discusiones, no comprendía a Rabbi Akiva, que representa la Torah oral, que es complicada, con discusiones, con golpeamientos, no había conexión. Al final de las cuentas, Dios viene para Rabbi Akiva y dice, mira, para Moshe Rabbeinu dice, no te preocupes, Kilo, todas las complicaciones y discusiones, al final de las cuentas, vienen de una piedra solo, del hablar con la piedra como usted quería hacerlo. Pero al final de las cuentas no pudiste, viste que se habla con la piedra, ni siempre se sale a la situación. Al final de las cuentas, el pueblo de Israel tiene que aprender también a golpear la piedra, a discutir. Y cuando se discute la Torah, cuando hay jabruto, hay discusiones, y también fuego en las discusiones, de acá sale mucha cosa buena también para la Torah al final de las cuentas. Eso que representa a veces acá es la discusión. Al final de las cuentas, Dios viene para Moshe y dice, mira, usted no puede entrar en la teja de Israel, porque la teja de Israel es otra cosa, es otro, allá Rabbi Akiva va a estar, va a actuar allá. Usted está en el desierto, que es todo fluye tranquilo, hablando, no es para usted golpear la piedra. Golpear, Rabbi Akiva puede golpear la piedra, usted tiene que hablar con la piedra, no golpearla. Así parece que se conecta con la explicación de usted. ¿Está? Y obviamente también se conecta también con la idea famosa de educación también, que cuando hay que educar un niño en la familia, o en el ramo de educación, hay que llegar siempre con un bastón levantado, pero hablar. Si tienes que usar el bastón, hay algún problema en tu educación. El bastón es solo para amenazar, tal vez, para que sientan que hay una posición de respeto para con el profesor, con el educador, para con el papá. Pero al final de las cuentas, la educación tiene que fluir tranquila, sin bastones, sin castigo, sin reprender el educado por el educador. Entonces, Bezrat Hashem, que podemos aprender de Moshe Rabbeinu, que podemos estudiar Torah de la manera más cierta, que podemos llegar juntos a los niveles de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, y sentir la Torah fluyendo y golpeando también a veces también. Lo importante es que podemos intentar y actuar y estudiar la Torah con todas nuestras fuerzas, que podemos llegar próximos también brevemente en redención final. Shabbat Shalom para todos. Shalom, shalom.